tardes. Estamos en otra nueva emisión de Uruguay es Noticia y como siempre a mi lado está el gran conductor Daniel Picciotano. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esperemos que bien en esta nueva semana que bueno, como siempre trae novedades una tras de la otra. Han pasado muchas cosas en nuestra querida República Oriental y las estaremos analizando acá en el famoso Picadito de Noticias. Estaremos con algunas declaraciones, un mensaje de nuestro embajador que le ha dejado a todos los uruguayos residentes en Argentina, el consulado itinerante que tiene la provincia de Buenos Aires y otras cosas más que hay en el programa. Pero bueno, primero recibimos a un amigo que según me dijeron también va a estar el jueves en el programa de Debates Culturales acá en nuestro canal, presentando y charlando su libro. ¿Pero a quiénes tenemos acá en el piso? Bueno, lo tenemos al compañero Fabián Muñoz Rojo, un compañero que vive en La Plata desde hace muchos años. ¿Cuánto hace que vivís por acá, Fabián? Que estoy en la Argentina es la edad de mi hija, 46 años. ¿Cómo? Y estuve en Hurlingham mucho tiempo y hace 25 años estoy en La Plata, casado con una platense, descendiente de uruguayos. Muy bien. Todo queda en familia. Todo queda en familia, ni un sí ni un no. Ni un sí ni un no. Bueno, ¿y tripero o de estudiante? Tripero, porque... Porque sí. Porque sí, me tenía que vincular fuertemente con mi hija actual, que es la hija de mi señora, y la única forma era hacerme tripero. Entonces, ¿Y en Uruguay? ¿Y en Uruguay? De Nacional de Montevideo, integrante, socio e integrante de un grupo de socios que hicimos la primera bandera nacional cuando éramos locatarios en la Platea América de 25 metros. Dicen que el centenario, ¿no? El estadio tiene una inclinación hacia un lado porque una tribuna siempre estaba llena y la otra vacía, pero son cosas que habla la historia. Sí, bueno. Sí, anécdotas. Puede decir cualquier cosa, hasta que ganaron 3-0 si quiere. Ah, no sabía, hubo partido de la... ¿En serio? Mire que yo no está tan acostumbrado que ya ni pero un bueno, clásico más, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no se acostumbre tanto que no es así. Pero bueno. Nos metemos de lleno, digo, primera pregunta, ¿cómo es vivir en Argentina siendo del otro lado del río? ¿Cómo vivir en Argentina? Y es lindo, digo, es lindo porque es la misma región, es la misma historia. El Pepe Mujica, el 2 de agosto del 2011, en el Museo del Bicentenario en la Plaza de Mayo, dijo: es un accidente que seamos dos países, pero de hecho tenemos una misma historia. Y rememorando al pediatra Florencio Escardó, con ascendencia uruguaya, su último fue mi amigo oriental. Y termina, es que estamos tan mixturados, es eso, estamos muy mezclados y muchas veces es muy difícil a veces discriminar entre un uruguayo y un argentino, claro, a no ser por el mate o el termo que llevan en el brazo, y que dijera Florencio Escardó que no sabe si el brazo forma parte del termo o el termo del brazo. En aquella época, hace 46 años atrás, época en que estaba la dictadura y el plan Cóndor sí, vigente, muchos tuvimos que salir de nuestros países. Entonces, ¿cómo es vivir en el exilio? Sería la pregunta. Esta es una pregunta. Desde acá, parte de ese exilio lo pudiste vincular con el recuerdo a través de la historia, ¿no? Y para eso te juntaste en una época con nuestra querida Delia Echegoyenberry, historiadora uruguaya que vivía aquí en Buenos Aires, y junto con ella hicieron un proyecto, ¿no? Hicimos, Delia, profesora de historia y escritora de un libro anterior de Artigas, Paradigma y Continuidades, fue muy pícara porque juntó hace 3 años y medio, a muchos
de los que teníamos intereses evidentes, intereses artiguistas y de alguna forma podemos llamar militancia artiguista, y nos invitó a hacer un libro en forma conjunta, pero no nos dijo que estaba ni Joaquín ni Daniel, sino nos dijo: escribí sobre esto. Y eso fue muy lindo porque se hizo un libro con 6 o 8 participantes, historiadores, de las dos orillas, juntó desde Gonzalo Abella, Marcia Collazo, Miguel Lagrota del lago Nelson Cabla, del lago uruguayo, acá Francisco Bebeacqua, yo, Delia también escribió, y se llamó Artigas Hoy, un libro de testimonios sobre la vida artiguista, como la vemos hoy, basados en nuestra historia personal, que fue la persona que nos incitó a escribir sobre historia, que fue el libro que nos llamó la atención del ser artiguista y inclinarnos hacia el artiguismo, y cuando fue la primera vez que nos interesó la historia. Entonces, muy, muy vivencial, fue un libro excelente de Delia, que tuvo su primera publicación en Rizzo, en Montevideo, y la segunda acá, en imprenta digital, y con todas las modificaciones. Falleció Delia el 18 de junio del 2017 y no llegó a ver la edición. Realmente que ella estaba contenta de poder lograr, y con los anexos que ella quería, las fotos, cuando la publicamos y hicimos una recorrida en 2016 con Delia, llegamos a Paysandú, a Salto para presentarlo, Delia con fotos de la meseta, en la meseta de Artigas, o eso no estaba un lugar hermosísimo, una cosa impresionante, cómo se ve todo el río Uruguay y la costa argentina. Es un lugar espléndido. Estratégico desde el punto de vista militar, sí. Militar de Artigas, impresionante, sí. Junto al hervidero, porque también tenía el lugarcito mucho más chiquitito para cruzar de un lado al otro. Claro. Claro. Sí. Y en la meseta se está haciendo las cenizas de Delia, todavía no se instrumentó, pero van a ser esparcidas en la meseta de Artigas, y recién me enteré la semana pasada que las cenizas de Daniel Vidart, el sociólogo, que tiene 98 años, hace muy poco, fueron esparcidas allí. Está la de Liber Sereni. Sí, lo presentamos. Exacto, la semana pasada. Cuando falleció. Y la de Liber Sereni también. La de Liber Sereni fueron esparcidas. Con placa inclusive. Sí. Así Bien. que, Y ahora están con otro proyecto. Un proyecto de más vivencial, ¿no? muchísimo más vivencial. De alguna forma, la agrupación 12 de agosto, porque fue hecha con esfuerzos de mucha gente, se pudo publicar, porque no lo publiqué yo, sino publicó la agrupación 12 de agosto, la vieja agrupación de estudiantes de veterinaria en la década del 60 y 70. Y es una agrupación que dio mucha gente para la historia uruguaya. Hablaban recién, el embajador Lescano es veterinario. No lo sabe mucho. Sí, Lescano es veterinario, por supuesto. Y después el ministro de Interior actual y el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, también formó parte de la agrupación. Y lo que se hizo fue, dispersión de cuerpos y voluntades durante la dictadura. Es decir, prácticamente fue una dispersión para todos lados. Obviamente. Y en el 2007 los viejos y veteranos empezaron a convocar
a los que estábamos por ahí y nos fuimos juntando y hicimos asados y encuentros de arriba de 100 personas y fue un encuentro y ahí surgió, che, tenemos que escribir todas estas anécdotas, todas estas cosas que fue de nosotros. Y bueno, y ese fue más lento porque demoró unos 6, 7 años, 6, 7, 8 años de escribirlo y un poco cayó sobre mi responsabilidad la articulación, la recolección de anécdotas. Así que, como dijera Delia Echeverry, nuestra amiga, esto es un libro de participación colectiva. Claro. Es otro libro más de participación colectiva. El libro no es mío, la agrupación 12 de agosto es por la fecha en la manifestación en que hirieron a Liberarse. Exacto, momento, fue ¿no? La puerta de la Facultad Veterinaria. Por supuesto. Hay, el libro lo relata el momento en que hieren a Liberarse y casi le revienta la vena femoral y allí prácticamente urgente al hospital y muere 2 días después. Esto fue de discusión de aquella época, de enfrentamientos y con chiquititos, por cosas chiquititas había mucha discusión, pero hoy, en la presentación del miércoles pasado, Alberto Nadra, un periodista argentino invitado a presentar el libro allá, lo dijo claramente: Liberarse es de todos, es regional, es latinoamericano y es la síntesis de lo que fue la rebelión estudiantil en aquellas épocas. ¿Qué es ser artiguista en estos tiempos? Ser artiguista en estos tiempos es ser autonomista en cuanto a las decisiones políticas de las personas que habitamos estos territorios, lejos y para siempre de toda manipulación económica y política que lleve a que recursos, todos los recursos se lleven afuera de los países y no puedan ser usufructuados por nosotros mismos. Artigas tiene muchísimas frases. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos, es una de ellas. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana, es otra. El sentido de la conjugación de las decisiones grupales está en la historia del artiguismo. Los delegados a la asamblea del año 13, que fueron rechazados porque no tenían los papeles en orden, eso fue el ejercicio del poder económico y político vinculado a lo exterior que estaba en Buenos Aires y que hasta el día de hoy, y las pruebas están, de que hay injerencia de países, de otros países, no, ya ni son centrales, con respecto a nuestras decisiones, a nuestros recursos, y preservar hoy nuestros recursos para nuestra gente es ser artista. Hay que tener en cuenta que Artigas fue un gran defensor de la federación, de la patria grande, de formar una gran patria en toda Sudamérica, y el instaurador, no sé si a nivel mundial, del voto en la asamblea. Nadie es más que nadie. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué pensaría Artigas al ver hoy Latinoamérica, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese sueño de una patria grande, ¿no? Al ver hoy... Casi lo dijo cuando me invitaron a formar parte de lo que se resolvió entre Lord Ponsonby, Brasil y Argentina, de crear un Estado. Y fue una convención preliminar de paz, duró 2 años más todo el acuerdo. Esa decisión en su momento de dividir a la gente, bueno, se creó un Estado, es el Uruguay de hoy. Y algunos llevaron invitación a Artigas
diciéndole, invitándolo a regresar, a volver. Y él dijo, yo ya no tengo patria. Eso clarísimo, que si el anhelo era, y fue, y se ejerció en el proyecto político de la Liga de los Pueblos Libres, pero en definitiva el gobierno autónomo que se mostró al mundo fue el gobierno de depurificación, con decisiones en cuanto a aduanas, en decisiones con respecto a la defensa de los puertos, decisiones con respecto a la propiedad de la tierra. Eso no se dio en las otras provincias. En las otras provincias todavía estaba la dicotomía independencia o no. Ahora, ese artiguismo, esa federación, esas ideas permanecen y permanecen en muchas provincias, y es lo que cuenta Eduardo Nocera habitualmente en cada recorrido. Y tuviste la oportunidad de estar con Eduardo en Ábalos. En Ábalos, que es un gran desarrollo que se está gestando. Un hito en el artiguismo porque fue su último pacto, como lo contaba Sí, lo charlamos en el programa Eduardo aquí, ¿no? Hace 15 días. Es el último pacto político, es la última manifestación política de Artigas fue el pacto de Ábalos entre las provincias, bueno, lo explicó Eduardo, Banda Oriental, Corrientes y Misiones, el mismo pacto defensivo-ofensivo, reconociendo el papel de Artigas como el protector de esos pueblos libres, ya que Santa Fe y Entre Ríos ya estaban más jugados a las negociaciones con Buenos Aires. Ese pacto de Ábalos no está muy presente ni en Corrientes, porque hay una placa del ejército uruguayo en un monolito construido por la colectividad uruguaya de Curuzú-Cuatiá. Es el único. Ahora apareció una placa que pusimos, una comisión investigadora del Pacto de Ábalos, conformado por, orientales, argentinos, correntinos, y estamos tratando de hacer. Argentinos y correntinos aparte. Sí. Los correntinos son primero correntinos y después argentinos, claramente. Tienen un viso autonomista. No sé quién decía el dicho, ¿estás en lo cierto? Creo que el Chavo, porque mis idas, en el año 2018 yo he ido 5 o 6 veces a Corrientes. El Consejo Deliberante de Curuzú-Cuatiá sacó una declaración de interés histórico-cultural apoyando la investigación que esta comisión estaba haciendo. Así que en esas 8 veces, 6, 7, 8 veces, encontré y la resistencia a reconocer a Artigas como parte de la historia de Corrientes, sí, pero muestra claramente, así como los orientales tenemos nuestra aversión a los porteños, Corrientes es una república. Sí. Tiene muchos visos parecidos, y yo no sé si la culpa la tiene, o la causa la tiene Artigas, a Uruguay. O sea, son rebeldes, no se casan con cualquiera, crean un partido autonomista, no sé que ha gobernado varios años, ¿no? Que ha gobernado. Entonces, la verdad es que es una sorpresa y creo que es terreno fértil para que el artiguismo haga un espacio y un lugar. En julio pusimos una placa, la comisión investigadora, el Consejo Deliberante y el gobierno de Curuzú-Cuatiá en la escuela de Ábalos, porque falta una investigación arqueológica que vamos a avanzar más adelante, más o menos en la proximidad donde fue el campamento. Lo que pasa es que el arroyo de Ábalos es impresionante, un sitio estratégico, igual que el Hervidero y que la meseta de Artigas.
mucha vegetación, mucha agua para la caballada, inexpugnable por las ondulaciones, y no se veía si había o no había. Entonces Artigas estuvo del otro lado, hacia el lado de Corrientes y Misiones, que de donde venía Ramírez, que era del lado sur. Claro. Entonces esa situación hasta donde pudo aguantó, pero no se sabe el campamento, que fueron pocos meses. Sí. Entonces hay una escuela de Ábalos, paraje Ábalos, y en la escuela, en un lugarcito de una esquina, en terreno fiscal público, ahí pusimos una donde el año que viene se cumplen los 200 años, y ahí pensamos poner un monumento ya más concreto, pero ahora se puso una especie de piedra fundamental con una placa, que les podemos acercar fotos de ese momento. Será un placer. Le comentamos a la audiencia que el día jueves va a estar el señor en el programa de Debates Culturales presentando el libro que recién nos mostraba a todos, así que también podrán disfrutar de ese programa. Muy bien. Lo despedimos, lo dejamos ir y le agradecemos por haber venido a compartir. Vamos a un corte y Ya después ven. seguimos con el picadito. Será Muchas gracias. el segundo bloque después de esta hermosa entrevista con el señor Fabián Muñoz y llegamos a nuestro habitual resumen de noticias, nuestro picadito, señor Daniel. Muy bien, hay algunas noticias interesantes. La primera, La primera dice, dale que hay terreno. El portal de Noticias Montevideo dice, Mujica donó parte de su chacra para la construcción de viviendas de expresos. El terreno será destinado a un programa de trabajo, capacitación y vivienda para personas liberadas. El expresidente Mujica donó un galpón y 5 hectáreas de su charca para la construcción de viviendas para liberados del sistema penitenciario. El terreno será destinado a un programa de trabajo, capacitación y vivienda para personas liberadas, según informó el Ministerio del Interior. que es un programa complicado, porque cómo reinsertar a las personas que estuvieron detenidas por la causa que fuere, cómo reinsertarlas en la sociedad, muchas veces es complicado. Sí. El hecho de tener un lugar donde vivir ya alivia las cosas. Y seguramente en ese lugar van a poder a tener algunas actividades de chacra como para poder ir más o menos orientando la cosa. Y a partir de ahí arrancar, ¿no? Sí, además dice, ¿no? Las personas que puedan acceder a este programa serán aquellas que de acuerdo al perfil de la DINALI están en condiciones, entre otras cosas, de pagar una cuota para la construcción de su casa y participar de la vida en comunidad. Digo, al igual que pasa con cuando hay un adicto en recuperación, digo, si vuelve al mismo entorno que lo llevó en este caso a delinquir, es muy probable, digo, que vuelva a pasar. Entonces, digo, es importante a la hora de discutir la reinserción social, qué es lo que hace el Estado. Y me parece que esta es una gran iniciativa para poder brindarle a las personas la oportunidad de arrancar de cero en otro lado. Sí, y uno de los puntos fundamentales es ese primer paso de cuando quedan en libertad las personas, Sí. que siempre es dificultoso, ¿no? Y bueno, esto seguramente va a ayudar y mucho. En otro orden de cosas, la República, que está cumpliendo 30 años, dice, acá lo tengo, el gobierno destinará 1.250 millones de pesos por año para el subsidio del boleto que se entregan de modo gratuito a más de 120.000 alumnos de los 6 años de enseñanza secundaria de Uruguay. Señaló el director de transporte, Felipe Martín. También se invierten 35 millones más para unos 2.000 estudiantes de ese nivel y el terciario que residen en zonas rurales que no acceden al sistema regular de traslado. Nada, impresionante. Es una de las tantas cosas que hace a la educación en Uruguay. Por un lado, cómo acercar a los chicos a los lugares de educación. Y el tener el boleto gratuito es fundamental, es una cosa básica. La otra parte es cómo llevar la educación hasta todos los lugares en la República Oriental del Uruguay, como se hace a través de las ceibalitas y a través de la fibra óptica, ¿no? Dicen, este beneficio, uno lo ve en números, miles, millones, pesos, bla, 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 tiene un número real, concreto, que en este caso son 60.700 estudiantes del interior y 61.000 de la capital.
Digo, un número más que contundente y una política de Estado que tiende a garantizar, en principio, el acceso, ¿no? Digo, que no caigan, sean presos a veces de los vaivenes económicos y garantizar que el que quiera estudiar pueda. En todos los lugares del país. Exacto. Eso es muy importante. Y lo otro fue acercar la educación terciaria también a distintos puntos del país, ¿no? Son cosas que han sido muy, muy importantes en la orientación de la educación a nivel de todo el Uruguay. En otro orden de cosas, el portal Montevideo cita al presidente Tabaré Vázquez que dice: crisis, le pido que miren alrededor del país, invitó el presidente Vázquez. El mandatario señaló que el país está fuerte y con estabilidad política, que tiene problemas, pero como todo el mundo. Crisis, le pido que miren alrededor del país, que miren Brasil, que miren Argentina, que miren el mundo y que vean cómo está Uruguay, que observen su estabilidad económica. No entramos en recesión, tenemos respaldo internacional, tenemos grado de inversión, dijo el presidente Tabaré a una entrevista que uno la puede leer, es mucho más extensa, en el diario La República. Sí, yo creo que es claro, ¿no? Los números en Uruguay están muy prolijos, muy bien, están dando muy bien y la economía se ha mantenido sin grandes sobresaltos. El otro día por las redes pasaban un mensajito en que decía que para votar en octubre es como cruzar la calle, hay que mirar para los dos lados, para Argentina y para Brasil. Sí, cuidado con la calle. En otro orden de cosas, Tabaré, en esta entrevista que invitamos a toda la audiencia a poder leerla, creo que los uruguayos tenemos que querer un poquito más a nuestro país, cualquiera sea el pensamiento político, porque como decía el general Seregni, después de hoy viene la mañana de mañana. La verdad es un razonamiento, más que interesante. Más allá de quien gane, hay que cuidar las políticas de Estado que en estos casi 16 años, han llevado a hablar del Uruguay como uno de los países más eficaces a nivel mundial. No, y Uruguay en algunos aspectos ha logrado políticas de Estado que han firmado los distintos partidos políticos, y una de ellas es la matriz energética, ¿no? Que se va a mantener gane quien gane. Y eso es importante. Es muy importante porque un país se mueve como cualquier otra cosa, se mueve a través de la energía y hay que tener energía, y la transformación que ha hecho Uruguay con respecto a su matriz energética, dejando de lado en gran parte todo lo que son combustibles fósiles, que además son todos importados, y cambiarlo por energía limpia y energía renovable como es la energía eólica, la biomasa y la energía solar, realmente hace. En este momento Uruguay el 73% de la energía es energía limpia y está actualmente vendiendo energía tanto a la Argentina como a Brasil. Así es. En otro orden de cosas, la CEPAL destaca a Uruguay, en esto de que veníamos hablando de cómo lo veía el mundo, por su crecimiento durante 16 años consecutivos. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que son lo que significa la sigla CEPAL, Alicia Bacena, destacó y reconoció a Uruguay porque logró crecer 16 años consecutivos a pesar de estar rodeado de economías en negativo como la Argentina y el Brasil, en el marco del lanzamiento del documento Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050, que se realizó en Torre Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL detalló los avances que alcanzó Uruguay en energía limpia, como bien vos decías, Daniel, la lucha contra la pobreza y la indigencia. Este país es el más igualitario de la región. Y acá un datito, destacó la CEPAL que solo el 2,7 de sus 3,4 millones de habitantes vive por debajo de la pobreza y apenas 0,1 de la indigencia. Números contundentes. Son parte de los números, no lo está diciendo nadie de Uruguay, ¿no? Lo está diciendo la CEPAL, que es un organismo internacional, y son parte de los números que realmente son muy importantes en todo lo que dice cómo va marchando el Uruguay. Es cierto que hay muchas cosas a mejorar, indudablemente, pero el camino que se está haciendo y el momento actual
son prometedores. Así es. Seguimos con las noticias en este picadito y este nos lleva al gas. Baja la tarifa del gas por cañería desde septiembre. La rebaja será entre el 7 y el 12% y obedece a un acuerdo de precios con Argentina tras menores costos de producción una vez pasado el invierno. Yo cuando vi esta noticia digo, leer una cosa así desde Argentina sí. Es realmente fuerte, ¿no? Un lugar donde las tarifas han aumentado entre el 400 y el 1800% en corto plazo, ver que Uruguay, si bien el gas por cañería es una porción reducida de la población uruguaya, pero disminuir un valor... Sí, la rebaja máxima será del 12%. Bueno. En el gas comercial de Montevideo, mientras que la oscilación entre los demás porcentajes a la baja dependerá del consumo que se realice, explicó Monecchio a subrayado. La verdad, una grata noticia para todos los uruguayos residentes del otro lado del charco. Bueno, acá la página de Presidencia de la Nación dice: los salarios aumentaron el 7,9% en el periodo de enero y julio y el 10,35% si se tiene en cuenta los 12 meses. El INDEC, el índice medio de salarios, de julio, registró una variable mensual del 2,6% en el acumulado del año y del 7,8% en los últimos 12. En términos reales, el salario creció en los últimos 12 meses tanto en el sector privado como en el sector público. O sea, que ha ido aumentando el salario, pero en valores reales. Sí, el salario en comparación a la inflación se posicionó por arriba. Se va posicionando por arriba. Y eso se puede hacer gracias a que los números en Uruguay están bien, porque si no, no se podría hacer ni siquiera como demagogia de campaña. No, aparte habla de un primer semestre y duplicándose en el segundo, más allá. Claro. Ya metiéndonos en lo que es la campaña, las elecciones que están al caer, el Observador titula: Martínez, Lacalle Pou y Talvi están desesperados por despegarse de Macri. El candidato frente amplista volvió a hacer hincapié en que la situación del Uruguay está a miles de kilómetros de la Argentina. Está todo el crecimiento, no solo UPM, la Universidad, está todo el crecimiento, no solo UPM, porque sin UPM ya está creciendo la inversión extranjera directa, señaló el candidato de la coalición de izquierda. Veníamos con indicadores que nos dan cierta tranquilidad de cara al futuro. Cabe recordar, que estos candidatos, tanto Talvi como Lacalle Pou, en el 2018 hablaban del fenómeno Mauricio Macri en Argentina, sí. Y en el 2017 ni que hablar, y que era el modelo a seguir luego de la derrota del peronismo en Argentina, marcándole a los uruguayos del camino: es por acá, el mundo nos abre la puerta a través de Argentina, decían algunos. Sí, pero obviamente ahora tienen que plantearse distinto, porque con las cosas como se están dando en la Argentina en este momento, no es muy defendible el modelo, ¿no? Y la verdad que es difícil de defender ese modelo, porque los resultados están. De Argentina atraviesa una crisis institucional que, el discurso de la derecha uruguaya, de la República, ¿no? La famosa República, empieza a hacer aguas por todos lados cuando más del 50% de los ciudadanos argentinos le dio la espalda en las últimas elecciones. Pero como vos bien decís, tanto el candidato del Partido Blanco como el del Partido Colorado no solamente felicitaron a Macri y lo apoyaron, sino que además muchas de las medidas que ellos dicen que posiblemente aplicarían en caso de ser gobierno se parecen bastante al neoliberalismo que aplicó Macri. En otro orden de cosas, Lacalle Pou, quien es precandidato presidencial por el Partido Nacional, dijo que la no alternancia en el gobierno es dictadura. La democracia se sostiene sobre el cambio de partidos políticos. Lo otro es dictadura. Y quiero agregar esto, que también dice: hay un tema que quiero señalar y subrayar. Es esencial y es sano para las democracias la alternancia en el poder. La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos. Lo otro es dictadura,
dijo el señor Lacalle Pou que si tenemos 180 años de historia democrática en Uruguay, es algo que no hubo esa alternancia democrática de partidos. Sí, el Partido Colorado dominó prácticamente toda la historia uruguaya. En convivencia con el Partido Nacional los últimos 50 años. Sí, siempre convengamos de que cada cual dominaba su territorio, ¿no? Pero Sí. la presidencia estaba en el Partido Colorado básicamente. Más allá de eso, me parece que, bueno, habría que ver bien en qué contexto lo dijo. Lo hizo Eso en un que- discurso de encuentro de candidatos a presidentes organizado por el Comité Central Israelita en el Uruguay. El candidato blanco dijo que faltan 56 días para que Uruguay empiece a vivir una alternancia en el poder. Quienes conocen la política uruguaya, la realidad es que este Comité Central Israelita tiene fuertes lazos con la comunidad estadounidense y con la Embajada de Estados Unidos y que plantea una agenda ligado a la hegemonía norteamericana en el mundo. Por otro lado, lógico que siendo oposición quieras que haya alternancia, ¿no? Y si sos oficialismo, seguramente querés que el oficialismo siga. Yo me pregunto Pero bueno. si alguno de las intendencias blancas estará muy contentos con la frase de su precandidato a presidente. No, hay departamentos que son Históricamente. histórico y tradicionalmente blanco, y hay algunos con gran predominancia colorada también. Sí, lo que habría que hacer es, pero alternancia, no. lo que habría que hacer es respetuoso del mandato popular y de los votos. Digo, me Obviamente, parece obviamente, que sí. en realidad estas clases de comentarios que intentan sesgar un proceso democrático, porque después viene, el concepto dictadura en un país que la pasó tan mal como el nuestro, es a priori como injusto en principio. Me parece que son términos que hay que tener cuidado cuando uno los dice, porque tienen un fuerte contenido, son palabras muy pesadas que nos ha costado hasta sangre, los compatriotas. Entonces me parece que el señor Lacalle Pou tendría que pedir disculpas, en tal caso decir que es mejor que haya una alternancia para fortalecer la democracia y no comparar triunfos democráticos elegidos por el pueblo con una dictadura. Eso claramente. Y en otro orden de cosas, y en la última, si no hay alternancias en el fútbol, es la preponderancia del Club Nacional de Fútbol, que una vez más le ha ganado a Te dije que lo Peñarol. podías poner, no, No, hay ningún salió- inconveniente. La producción lo puso acá, yo no tengo nada que ver, le agradecemos. Parece que al final el Guti no tiene motivos para preocuparse por su trabajo. Bajo su mandato nacional hizo desaparecer la diferencia entre Peñarol y le llevaban el anual, en la que tras el triunfo del Clásico quedó segundo solo por debajo de Cerro Largo. Nada, no vamos a hacer hincapié en un gran triunfo del querido Tricolor, al quien le ¿No mandamos... vas a poner la de Suárez? No la vas No, a no hace falta. Decía algo de 3, pero no pasa nada. Nos vamos a un corte, Pillotano, ¿Cómo no? y entramos Vamos en la final de este hermoso encuentro, este Magazine de Noticias Uruguayas. Estamos ahora sí iniciando el tercer y último bloque de este Magazine de Noticias que hemos denominado Uruguay Noticias, del que no es lo que por lo menos a título personal nos da un placer enorme hacer acá en esta casa en horas 60. La verdad que es muy interesante el proyecto y es que- lindo llevarlo. Sí, y ha tomado vuelo, la verdad que agradecemos los saludos y las felicitaciones de todos lados, de este lado del charco y del otro. Y bueno, vamos a tratar de poder combinarlo, porque ahora se está moviendo mucho aquí el tema por las elecciones, tanto argentinas como uruguayas. Vamos a estar muy atravesados por lo que es las elecciones en nuestro querido país, porque, perdón, me ahogué, porque de acá también van a ir muchos compatriotas a votar. Y una de las demandas que nos han dado y que la verdad que nos han agradecido, que es la información en el marco de las elecciones, de las propuestas. Volvemos a decir lo mismo. Hemos invitado a todos los candidatos a que puedan venir, participar, contar cuáles son sus propuestas. Muchos nos han contestado, otros quedan en contestar y otros ni siquiera. Contestaron parcialmente 3, de que iban a ver cómo arreglaban y se comunicaban con nosotros, pero quedó ahí, no ha vuelto a haber comunicación. Insistiremos, por supuesto. Sí tengo conocimiento que va a venir el candidato del Frente Amplio, va a estar aquí en Buenos Aires, así que seguramente vamos a poder entrevistarlo. Y después, no sé. Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran venir a contarle a la comunidad uruguaya en Argentina cuáles son las propuestas para nuestro país. Lo que sí tenemos ahora es el consulado itinerante llega a Lanús el día
4. Mañana. Lo que es mañana, el día miércoles, de 8 a 12:30 en el Centro de Atención Vecinal. A ver, acá estoy buscando la dirección. Ahí, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué trámites se realizan, Daniel? 1. Aquellos connacionales que extraviaron su cédula de identidad uruguaya o se encuentran vencidas podrán obtener un certificado de nacionalidad, pero por favor deberán acercarse con una foto 4x4. Si la persona no recuerda los datos de su cédula de identidad uruguaya, se realizará una filiación para lograr identificar a dicho compatriota. 3. Solicitud de partida de nacimiento, matrimonio y defunción. 4. Turnos de expedición de pasaporte uruguayo. 5. Turnos para solicitar certificado de cercanía de antecedentes penales argentinos, requisito para obtener la radicación. 6. Se solicitan antecedentes uruguayos de forma gratuita, con cédula de identidad uruguaya, original o fotocopia. 7. Admisión de fe de vida. 8. Se realizan válidos de viaje para aquellos compatriotas que perdieron su cédula de identidad uruguaya y necesitan volver a la República Oriental del Uruguay. 9. Asesoramiento para obtener la carta que los exonera del pago de tasas migratorias. Y 10. Turnos para realizar renovación de cédula de identidad uruguaya en la sede consular ubicada en Arenales 1392 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, es allí en Arenales y Uruguay, justo en la esquina. Valga la redundancia. Sí. Dani, hemos llegado al final del programa. Queremos dejarles un mensaje que nos ha enviado el embajador Héctor Lescano por la celebración de los 194 aniversarios de la independencia, el programa que realizamos la semana pasada. Un mensaje de nuestro embajador en esta conmemoración. Que seguramente, como dice él, es el último 25 de agosto que va a estar como embajador en la Argentina, y entonces una despedida a la comunidad que hace. Así que será entonces hasta la semana que viene. Muy bien, nos estamos viendo. Nos vemos. En nombre de la Embajada y de todos los consulados de nuestra República Oriental del Uruguay, en esta querida tierra, la hermana República Argentina, quisiera en esta ocasión trasladarles un muy cálido y sentido abrazo y saludo a todos los compatriotas que habitan en esta querida República Argentina. En ocasión del 194 aniversario de la Declaración de la Independencia, el 25 de agosto de 1825. Para mí este es un saludo además muy especial porque sería mi último saludo vinculado a esta fecha histórica del 25 de agosto, que como todos ustedes saben comienza desde mucho tiempo antes, por lo menos desde el año 1811, en que el padre de la patria, protector de los pueblos libres, nuestro José Gervasio Artigas, comienza su acción luchando por la independencia de nuestro país y su sueño federal y confederal que ojalá continúe representando la inspiración más profunda para todos los orientales. En esta ocasión, además, en la residencia de Buenos Aires, realizaremos un homenaje muy merecido, muy justo y necesario a este ilustre compatriota que es el contador Enrique Iglesias, primer canciller de la democracia en el Uruguay, de la vuelta a la democracia en 1985 y, como todos ustedes saben, un gran embajador de Uruguay en todo el mundo a través de una larga y fecunda trayectoria. De manera que el nombre de la Embajada de Uruguay, ese saludo cálido a los compatriotas